Oscuridad, no había más que oscuridad, sin calor ni frío, solo el ruido del silencio absoluto. Se dice que al morir el cerebro se enciende como un árbol de Navidad, cada neurona dando su chispa para despertar un cuerpo sin vida. La vida que había tenido hasta ahora era común tirando a cliché, hijo mayor de padres divorciados, sin amigos y refugiado en la ficción. Había llegado al punto donde él podía jactarse de ser el vivo ejemplo de cierta frase: ante los ojos del más solitario la ficción puede albergar una segunda familia. Autoinserte es como llamarían a una de sus primeras creaciones, nombrándolo con un juego de palabras Ama y Desu, Soyama, y aunque eventualmente el personaje evolucionaría, seguía siendo su avatar por default. Aunque era escéptico en todo, una parte en él deseaba que tras su muerte existiera la reencarnación Isekai. Sin dudarlo elegiría al personaje de Amai para aparecer. A diferencia de él, era guapo y aunque tenía una maldición era la clase de personaje que podía volverse infinitamente fuerte. No había forma de errar. Cuando finalmente abrió los ojos, la muerte se postraba frente a él. No podría confundir tal indumentaria, seda violeta con bordados dorados. Incluso con la máscara roja podía vislumbrar el cráneo que ocultaba. Omae Waita y Dareda. Aún sin saber japonés pudo entender la pregunta. No habría otra opción que preguntar quién era. Viendo detrás de él pudo observar otro rostro familiar, con los ojos brillantes y una cicatriz en el rostro. Sin lugar a dudas estaba en la batalla de la aldea Carne, pero antes que pudiera dar explicaciones, sintió como su corazón era sujetado y destrozado. De nuevo la oscuridad llenó el espacio. Si tan solo hubiera podido comunicarse con ellos podría haber resuelto la situación. ¿Quién demonios eres? ¿Dónde estaba? ¿Era aquel frente suyo Ainzo o Algon? Lo era. Detrás suyo estaba la teocracia Slane. Yo. Pero antes que él pudiera responder, los gritos del teocrático Ningun habían retumbado en su cabeza. No sé qué tipo de ángel seas, pero ataca con todo contra él. Sin siquiera tener tiempo a preguntarse qué tipo de ataque podría usar, una terrible sensación se apoderó de su cuerpo. Lo que apenas era un punto negro en el espacio le había tragado, viviendo en carne propia el fenómeno de la espagetificación. Durante una pequeña eternidad el dolor de ser doblado y vuelto un alambre de persona retumbaban. En algún momento ese dolor se vio dirigido al imbécil que le impidió explicarse. Si había algo que odiaba era que le dijeran qué hacer. Dicho odio se incrustaría en su alma. Finalmente, un segundo tras el ataque de rango estelar había muerto. En su rencor acumulado por milenios solo un deseo se hacía claro. Deseo poder romperle la cara a ese imbécil. Frente a él se hallaba el protagonista de uno de sus isekais preferidos, pero el que menos desearía conocer. Viendo su situación sabía que un terrible destino le depararía y el culpable estaba detrás de él. Ningún el teocrático más estúpido. Con solo ver su rostro, aquel puño enguantado destrozó el estúpido rostro de ese hombre. No sé por qué, pero eso fue sumamente placentero. ¿Te puedo llamar Pedro? Tienes cara de pendejo, o tenía, supongo. Sin mucho tiempo de reaccionar, una decena de lanzas de los arcángeles de flamas lo habían atravesado. De vuelta estaba en el abismo. Creo que ya lo deduje. Estoy en un bucle y por lo que recuerdo ya morí 3 veces. Cada que aparezco en ese lugar olvido todo, pero cuando muero aparezco en esta sala de estar y de alguna manera se cumple el deseo que tenga. En ese caso deseo elegir el lugar de mi aparición. El bosque de Tok parece buen lugar. Apareciendo en el bosque sin ninguna idea de dónde estaba, murió a los 2 días por tomar agua contaminada. Deseo tener un inventario lleno de todo lo que estaba en mi casa, en su estado más óptimo como si fuera nuevo. Sobrevivió una semana estando perdido. Cuando cocinó una chuleta de cerdo, una bestia mágica con aspecto de lobo le mató. Deseo recordar las ran pasadas. No pasa nada. Resultaba que no podía pedir algo que se contradijera con deseos anteriores. Tenía el cuerpo y habilidades de Amaimon y eso conllevaba ese loop, uno que requería conocimientos en magia de tiempo y muchas repeticiones para que funcionara como el de otro protagonista isekai. Las repeticiones continuaron y en total tenía 9 deseos: ser Amai, hablar todas las lenguas, ser independiente de su invocador, decidir dónde aparecería, todas sus pertenencias en un inventario, aparecer en el momento de la historia que él deseaba pero no antes de su invocación, la capacidad de invocar objetos con su mana, tener la capacidad de recuperar mana comiendo, es decir, era un mimic, que su creación de objeto no le matase por sobrecarga y le costase niveles como medida de seguridad.
A 9 jodidas rondas, jódete maldito ángel de mierda. Todo iba a pedir de boca, en vez de morir mientras creaba una espada por encima de mis capacidades. Pude seguir el plan de la octava ronda, si tan solo no te hubieras aparecido. Ahora el fallo fue encapricharme con Evileye. Joder, este cuerpo tiene las hormonas alborotadas. Normalmente la querubina aparece 2 años después, pero nunca antes había aparecido una pantalla de sistema. Te observa. ¿Qué demonios fue eso? El administrador de quizás. No, esa diosa vaga se burlaría en mi cara. De hecho, siquiera existen otros mundos de ficción. Me falta información, entonces la habilidad de análisis será mi nuevo deseo. Pero a diferencia de las anteriores ocasiones, nada ocurrió. Espera, eso no contradice ningún deseo anterior. Entonces dame copias físicas de las novelas. Tampoco. Esto me está fastidiando. Aquella lista de deseos continuó extendiéndose por horas. Al principio no se percató, pero por cada petición una ventana de estado se manifestaba: petición denegada. Finalmente no había más que un recoveco donde colocar tal cartel. Bien, si no vas a darme una ventaja, quiero irme ya. Complete su solicitud. Me estás jodiendo. Pedí lo más simple, incluso pedí una caja de chicles. Yare yare. Sonríe burlonamente. Así que él me retiene. No juegas limpio, al menos muéstrame las reglas. Aquello lo había dicho con un tono de ironía, pero sobre todo locura. Era imposible creer que una entidad que lo retenía en el abismo le mostrase las reglas. Sonríe. Muestra las reglas. 1. Pedir un deseo. 2. El deseo no puede contradecir un deseo anterior. 3. No se puede desear algo ya deseado anteriormente. 4. No se concederá un obsequio del macrocosmos que no se haya ganado. 5. No se puede salir hasta pedir el deseo. Yare yare, sí que es el número de la muerte. Estúpida regla 4. Dices que no obtendré nada que no me haya ganado. Aunque había probado con habilidades y técnicas, no intento las que ya había aprendido, pero antes de pedir aparecer sabiendo una de las habilidades mierdosas, una idea se formó en su mente. Deseo conservar mi desarrollo de personaje. Finalmente pudo elegir dónde y cuándo aparecer. Esperaba que su aprendizaje le sirviera a su amnésico yo. Observa.